Elizabeth Wilson notó las primeras gotas de lluvia en el parabrisas de su coche. La tarde de otoño era más sombría de lo que habían pronosticado los meteorólogos. Su Volvo azul grisáceo rozaba suavemente el asfalto mojado mientras se acercaba al suburbio de Boston, donde ella y su marido vivían desde hacía 15 años. La cincuentona sintió una agradable emoción en el pecho. Hoy iba a ser un día especial. Los 2 días en Nueva York habían sido agotadores: informes contables, reuniones interminables con inversores y previsiones financieras que la dirección no había aprobado. Como directora financiera, Elizabeth viajaba a menudo por motivos de trabajo, pero esta vez decidió volver un día antes. Era el cumpleaños de su marido, Richard, y quería darle una sorpresa. «Señor Baker, pronto estaremos en casa», le dijo con dulzura, mirando hacia el asiento del copiloto, donde su gato siamés dormitaba en un transportín especial, el único testigo discreto de todas sus cavilaciones viajeras. Sonrió al recordar su última conversación con Richard. Él se había mostrado decepcionado porque su mujer se perdería su cumpleaños, pero le había dicho que lo entendía. «Los negocios son lo primero, cariño. Me limitaré a pedir una pizza y ver el fútbol». Elizabeth rió suavemente, pero sintió un poco de remordimiento. En los últimos años se había ausentado con demasiada frecuencia de los acontecimientos familiares importantes. Por eso, el regreso de hoy iba a ser especial. En el asiento trasero había un regalo pulcramente envuelto, un reloj suizo del que Richard llevaba meses hablando. Junto a él había una bolsa del mejor vino de la tienda de la Quinta Avenida y los ingredientes para su pasta carbonara favorita. Elizabeth no era una cocinera con talento, pero había aprendido a prepararla a la perfección. «Salir temprano de la reunión por el cumpleaños de mi marido fue un acierto», se dijo mientras giraba hacia Maple Street. Su casa estaba al final de la calle, una clásica colonial de 2 plantas con columnas blancas y un cuidado jardín delantero. Cuando estaba a unos 3 edificios de distancia, Elizabeth notó algo inusual. Había varios coches aparcados en la entrada y a lo largo de la calle. Aminoró la marcha, intentando averiguar qué ocurría. «Qué raro», murmuró, reconociendo el Lexus plateado de Robert, el mejor amigo de Richard. Junto a él había un BMW en negro que no había visto nunca y varios coches más que no le resultaban familiares. Elizabeth aparcó un poco más lejos de la casa y se sentó en el coche unos minutos, pensativa. Había una suave luz en las ventanillas y, a pesar del ruido de la lluvia, podía oír el sonido amortiguado de la música. Comprobó su teléfono. No había ningún mensaje de su marido sobre la fiesta o la reunión. Normalmente, Richard siempre la avisaba cuando invitaba a amigos. Quizá decidió celebrar su cumpleaños después de todo, pensó Elizabeth, un poco decepcionada. La sorpresa que había planeado ya no parecía tan especial con la fiesta que parecía estar en pleno apogeo. Salió del coche y se subió la capucha del chubasquero para protegerse de la lluvia. Decidió dejar al gato en el coche. Quería entender primero lo que estaba pasando. En lugar de ir a la entrada principal, Elizabeth caminó a lo largo del seto que separaba su jardín del vecino. El salón estaba muy iluminado. A través de la ventana, parcialmente cubierta por las cortinas, Elizabeth pudo ver a varias personas con gafas. Sus ojos se posaron en Robert, que hablaba con entusiasmo y gesticulaba. Su mujer, Victoria, estaba a su lado, siempre impecable, incluso con ropa informal. Elizabeth se acercó cautelosamente a la casa, intentando no chapotear en los charcos. Se sentía extraña entrando a hurtadillas en su propia casa, pero algo le decía que no debía precipitarse. Su marido nunca le ocultaba tales reuniones. Recorrió la casa y llegó a la puerta de cristal que daba a la terraza trasera y a la cocina. Gracias a los densos arbustos de hortensias que ella misma había plantado hacía 3 años, no era visible desde la casa. A través del cristal,
Elizabeth pudo ver su espaciosa cocina, donde varias mujeres discutían animadamente con copas de vino en la mano, y de repente le vio. Richard estaba apoyado en la isla de la cocina, con su jersey azul marino favorito que ella le había regalado por Navidad. Parecía relajado y feliz, con una amplia sonrisa y una copa de champán en la mano. Y a su lado, Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. Junto a su marido había una joven a la que nunca había visto. Una mujer rubia y delgada, de no más de 30 años, con un vestido negro ajustado que realzaba su figura. Richard le dijo algo y ella se rió, echando la cabeza hacia atrás para mostrar su cuello largo y elegante. Tenía la mano sobre el hombro de Richard de una forma familiar e íntima que hizo que Elizabeth se quedara helada. Nunca había visto tanta felicidad en su cara, susurró Elizabeth, sintiendo algo frío contra su pecho. El agua de la capucha mojada corrió por su cara, mezclándose con las primeras lágrimas calientes que no pudo contener. Pero lo peor ocurrió al momento siguiente. La rubia se inclinó hacia Richard, tomándole suavemente la cara entre las manos, y lo besó. No un beso rápido y amistoso, sino uno largo, apasionado e íntimo. Y Richard le devolvió el favor, rodeándole la cintura con los brazos y atrayéndola hacia sí. Varios invitados que estaban cerca rieron y aplaudieron. ¡Por el futuro!, oyó Elizabeth que alguien brindaba mientras todos levantaban sus copas. Uno de los invitados abrió las puertas de cristal para salir a fumar a la terraza, y el ruido de la fiesta se hizo más fuerte. Elizabeth se retiró rápidamente a la sombra de los arbustos, temerosa de ser vista. Nunca pensé que el viejo Rich dejaría a su mujer adicta al trabajo, oyó decir a un hombre que salía a la terraza con un cigarrillo. Son perfectos el uno para el otro. Elizabeth siempre ha antepuesto su carrera a su familia, replicó la mujer que le seguía. Elizabeth sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Vanessa. Ya están hablando de cómo su marido la dejará por la tal Vanessa. Y a Richard no parecía importarle. Retrocedió lentamente, agarrándose con las manos a los troncos de los árboles para no caerse. La lluvia se había intensificado, pero ella apenas la sentía. El frío y el dolor internos eran más fuertes que cualquier inclemencia del tiempo. Elizabeth se encontró en su coche, sin recordar cómo había recorrido la distancia. El señor Baker maulló suavemente cuando se puso al volante, pero ella no respondió. Mirando al frente con la vista nublada, solo pudo ver el rostro de su marido besando a otra mujer en su casa, delante de todos. 15 años, susurró con labios temblorosos. 15 años de vida, 15 años de sueños compartidos, de planes, de apoyo. 15 años en los que creía conocer a ese hombre mejor que nadie. Un hombre que ahora, al parecer, se disponía a apartarla de su vida. De repente, las lágrimas se secaron y algo frío y duro se extendió en su pecho. El cerebro de Elizabeth, la herramienta analítica y precisa que tanto éxito le había dado en su carrera, se puso en marcha. No se apresuraría a entrar en casa y montar una escena. No dejaría que vieran su dolor. Elizabeth Wilson tenía más dignidad. «Esto no ha terminado, Richard», dijo en voz baja, mirando por las ventanas iluminadas de su casa. Arrancó el motor y salió lentamente de la calle, dejando atrás el calor y la luz de la casa donde ya no la necesitaban. El Hotel Marriott recibió a Elizabeth con discreto lujo y anonimato. Era exactamente lo que necesitaba ahora, un lugar donde nadie supiera su nombre, donde pudiera pensar en lo que había visto. La habitación de la planta 24 era espaciosa e impersonal. Cuadros sin rostro en las paredes, una cama inmaculadamente hecha y oscuridad al otro lado de la ventana, diluida por las luces nocturnas de la ciudad. Elizabeth dejó el transportín del gato en el suelo. El señor Baker saltó de inmediato y empezó a explorar cautelosamente la nueva habitación, olisqueando por todos los rincones. «No tardaré mucho», le dijo en voz baja al gato, aunque no sabía si era cierto.
Dejó la maleta sobre la mesa y sacó una botellita de whisky del minibar del avión. En momentos así, Elizabeth comprendía por qué la gente se sentía atraída por el alcohol. Pero ahora necesitaba despejarse. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo un regalo sin envolver para Richard, un reloj suizo que costaba casi $2,000, un símbolo de fiabilidad y precisión. Vanessa, dijo en voz alta, permitiéndose saborear el nombre. ¿Quién eres, Vanessa? Olivia, soy Elizabeth Wilson, dijo, oyendo una voz familiar con fuerte acento francés. Necesito tu ayuda. Sí, es un asunto personal. ¿Podemos vernos mañana? Muchas gracias. Olivier Durand era un investigador privado al que su empresa había recurrido varias veces para investigar a posibles socios. Era discreto, eficaz e implacable en su búsqueda de información. Y ahora, ella necesitaba un especialista así. Se desnudó y se dio una ducha caliente, tratando de borrar los sentimientos de traición y humillación. Bajo el agua, Elizabeth se permitió llorar por última vez. Mañana sería un nuevo día y una nueva estrategia. Olivier se sentó frente a ella en un acogedor café del distrito financiero de Boston. Era un francés bajito, de sienes grises y mirada penetrante, que parecía más un profesor universitario que un hombre que supiera obtener información de casi cualquier fuente. Vanessa Parker, dijo mirando la nota que Elizabeth le había entregado. 28 años, trabaja en la Galería de Arte Contemporáneo New Look, en Newbury Street. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Nueva York. ¿Cómo sabes todo esto?, se sorprendió Elizabeth. Olivier terminó su café y se encogió de hombros. Las redes sociales son una mina de oro para gente como yo. La gente expone su vida sin darse cuenta, pero esto es solo información superficial. Necesito unos días para saber más. Hazlo cuanto antes, asintió Elizabeth. Necesito copias de todos los registros financieros de Richard y míos de los últimos 3 años. Extractos bancarios, inversiones, propiedades, todo. Olivier enarcó una ceja. ¿Sospechas de un fraude financiero? No sé qué sospechar, respondió ella con sinceridad. Pero conozco a mi marido. Lo conocía. Richard siempre planea con antelación. Si se está preparando para cambiar de vida, seguro que se ha ocupado de la parte financiera. El detective asintió. Eso tiene sentido. ¿Tiene algún sitio donde estar? Elizabeth negó con la cabeza. Me he tomado una semana de permiso, oficialmente por la muerte de una tía lejana. Y extraoficialmente, Elizabeth miró al detective directamente a los ojos. Empecé a cazar. Pasaron 3 días. Elizabeth permaneció en el hotel, mudándose a una habitación con cocina durante mucho tiempo. Ignoró las llamadas y los mensajes de Richard, que al principio se mostró preocupado y luego se irritó. ¿Dónde estás? ¿Qué le ha pasado a la tía Margaret? ¿Por qué no contestas? La tía Margaret murió hace 10 años, pensó Elizabeth con una sonrisa amarga. Richard nunca había recordado los detalles de su familia. Ahora se daba cuenta de que aquella no era más que una de las muchas señales de su indiferencia que ella había ignorado durante años. Sonó el teléfono. Era Olivier. «Hay noticias», dijo sin presentarse, «y no son buenas. ¿Podemos vernos?» «Ven al hotel», respondió ella, «habitación 212». 1 hora más tarde, Olivier le tendió carpetas con documentos y fotografías. «Empezaré por lo más sencillo», dijo. «Su marido y la señorita Parker llevan saliendo más de 1 año. Hay fotografías de ellos juntos desde el verano pasado». Elizabeth miró las fotos. Richard y Vanessa entran juntos en un restaurante. Se sientan en un café cogidos de la mano. Se besan a la entrada del hotel. En algunas de las fotos parecían felices. ¿Sabe que está casado?, preguntó Elizabeth, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Por supuesto», asintió Olivier. «Pero hay algo más interesante.
Vanessa Parker no es solo una amante ocasional. Tiene contactos con varios coleccionistas de arte influyentes, y su marido está utilizando activamente esos contactos. Abrió otra carpeta. En los últimos 8 meses, Richard ha invertido mucho en arte contemporáneo. A través de la galería donde trabaja Vanessa, compró varias piezas, cuyos precios subieron mucho tras la compra. Una forma muy cómoda de blanquear dinero, por cierto. Elizabeth sintió que se le escurría la sangre de la cara. ¿Blanqueo de dinero? No, respondió el detective con sinceridad, pero el plan parece sospechoso. ¿Comprar un cuadro poco conocido por 10,000 y un mes después vale 50? Demasiadas coincidencias. Abrió otra carpeta. Pero eso no es todo. Hace 3 meses, su marido creó una nueva empresa, Wilson Art Investments. ¿Y adivina quién es la copropietaria? Vanessa, susurró Elizabeth. Y ahora viene lo más interesante. Olivier sacó los extractos bancarios. Richard utilizó dinero de una cuenta conjunta contigo para hacer la inversión inicial en esta empresa. $250,000. Elizabeth sintió que se enfurecía. No se trataba solo de su dinero común, era el dinero que habían estado ahorrando para comprar una casa en la costa, su sueño, su futuro juntos, que ahora Richard había utilizado para crear una nueva vida con otra mujer. «Tienes tu firma en los papeles de constitución de la empresa», continuó Olivier. Elizabeth se lo pensó. Hacía unos meses, en efecto, Richard había traído unos documentos que ella había firmado sin siquiera leer. «Es para planificar los impuestos», le había dicho. «¿Falsificación?», preguntó ella. «Posiblemente», asintió Olivier. «O simplemente engaño. Es difícil demostrar que uno no sabía lo que firmaba». Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. Debajo de ella, la ciudad estaba en plena ebullición. La gente tenía prisa, los coches circulaban en una densa corriente, algunos reían, otros discutían. Una vida ordinaria que de pronto se le hizo inaccesible. «¿Qué pasa con nuestra casa?», preguntó ella sin darse la vuelta. «Todo va bien por ahora», respondió Olivier. «Pero hay un documento interesante, un borrador de contrato para la venta de vuestra casa. Está fechado el mes que viene». Elizabeth se volvió y miró al detective. «¿Va a vender nuestra casa sin mi consentimiento?». «Con su consentimiento», la corrigió Olivier suavemente, entregándole un papel. «Su firma ya está aquí». Elizabeth miró la firma al pie del documento. Era tan parecida a la suya que incluso ella dudó. «No es mía», susurró. «Yo nunca firmé esto». Olivier cogió el documento y lo guardó en una carpeta. «Y se puede demostrar, con la ayuda de un experto. La falsificación es un delito grave, al igual que el fraude», dijo Elizabeth lentamente, sintiendo que el miedo daba paso a la ira y la malversación. Volvió a la mesa y se sentó, enderezando la espalda. «¿Qué más ha encontrado?». El detective sacó una pequeña grabadora de voz. «En cuanto finalice el divorcio, escuche». Pulsó el botón y la habitación se llenó con la voz de Richard. «En cuanto estén listos los papeles». Elizabeth está completamente concentrada en el trabajo ahora mismo, ni siquiera se dará cuenta de lo que está firmando. «Y entonces podremos estar juntos, mi pequeña Nessie, tú y yo, para siempre». Una voz de mujer, obviamente la de Vanessa, replicó juguetona. «¿Y si no acepta el divorcio? Es tan ambiciosa y controladora». Richard se rió, y la risa atravesó a Elizabeth como un cuchillo. «¿Liz? Ella vive para su trabajo. Dudo que se dé cuenta de que me he ido hasta que necesite una firma en algún documento corporativo. Además, tengo un plan. Créeme, ella estará de acuerdo con cualquier cosa». Olivier apagó la grabación. Grabado ayer en Le Bistro, en el centro de la ciudad. Elizabeth sintió que algo se rompía en su interior. El último fragmento de esperanza, el último recuerdo del hombre al que amaba, del hombre que creía que la amaba. «Vive para su trabajo», repitió las palabras de Richard. «¿Sabes por qué, Olivier? Porque tiraba de los dos.
Cuando su estudio de arquitectura estuvo a punto de quebrar hace 8 años, yo trabajaba 16 horas al día para que pudiéramos conservar la casa. Cuando necesitó dinero para montar un nuevo negocio, pedí un préstamo con mi aval. Creí en él, siempre. Y ahora está utilizando mi dinero, mi confianza, mi amor, para construir una nueva vida con esta galerista. Elizabeth cerró las manos en puños. No me conoce muy bien si cree que voy a hacerme a un lado sin más. Se levantó y se sirvió un poco de agua. Ya no le temblaba la mano. La primera conmoción había pasado y ahora la sustituía una fría y calculada determinación. Olivier, puedes conseguirme todos los documentos que falsificó con mi firma. Quiero conocer el alcance de la traición. Ya estoy en ello, asintió el detective. ¿Y qué hay de su marido? ¿Va a hablar con él? Elizabeth negó lentamente con la cabeza. No, de momento no. ¿Cree que no me doy cuenta de nada? Bien, que siga así. Volveré a casa, actuaré como siempre. Y mientras tanto, Elizabeth miró la foto de Vanessa abrazando a Richard. Reuniré todo lo necesario para destruirlos a los dos. Cogió la foto y la partió por la mitad, separando a la feliz pareja. Antes pensaba que eras una buena persona, Elizabeth, dijo Olivier en voz baja. Sigo siéndolo, contestó ella, mirando los trozos de la foto. Es solo que ahora me doy cuenta de que la bondad sin justicia no es más que debilidad, y yo ya no seré débil. Se acercó a la ventana y miró la ciudad, que se hundía en el crepúsculo. En algún lugar de la casa que compartían, Richard podría estar discutiendo su futuro con Vanessa ahora mismo. Aún no saben con quién están tratando, susurró, y su reflejo en la ventana le devolvió la sonrisa, una sonrisa que Richard nunca había visto y que le habría asustado. Agotada pero decidida, Elizabeth regresó a casa. Había pensado cuidadosamente su leyenda. La tía Margaret había despertado repentinamente del coma en el que había estado sumida las últimas semanas. Es un milagro, Richard. Los médicos no se explican cómo ha ocurrido. Explicó su ausencia del servicio de telefonía móvil debido a la escasa cobertura en el remoto pueblo y a las intensas reuniones con los médicos. Todo estaba perfectamente planeado. La bolsa con sus pertenencias esperaba en el maletero. La estrategia estaba trazada hasta el más mínimo detalle. Era hora de volver y hacer el papel de esposa desprevenida. Al aparcar en la entrada, se dio cuenta de que las ventanas de la casa estaban a oscuras. El señor Baker maullaba impaciente en el transportín. «Pronto, cariño», dijo ella en voz baja, recogiendo su bolso y el transportín del gato. «Pero recuerda que ahora estamos en un teatro, y nosotros interpretamos los papeles principales». Abriendo la puerta con su propia llave, Elizabeth se preparó para la reunión, pero la casa la recibió con silencio. Sobre la mesa de la cocina, vio una nota escrita con la familiar letra descuidada de Richard. «Me voy unos días de viaje de negocios a Nueva York. La cena está en la nevera. R». «Claro», murmuró ella. «Nueva York. ¿No es allí donde se está celebrando la exposición de arte, Richard?» Ella soltó al gato, que inmediatamente empezó a explorar la zona, como para ver si algo había cambiado en su ausencia. Elizabeth caminó despacio por la casa, que de pronto le pareció extraña. Aquí estaba el dormitorio donde Richard y ella habían planeado su futuro. Aquí estaba el estudio donde ella trabajaba a menudo hasta tarde, y él le llevaba el café. Cada habitación albergaba ahora la sombra de la traición. Cuando entró en el despacho de Richard, se detuvo. Esta habitación siempre había estado pulcramente ordenada. Su marido era meticuloso con sus cosas, pero ahora no lo veía como un signo de organización, sino como una necesidad de controlar y ocultar. Elizabeth se sentó ante el escritorio de él y encendió el ordenador. Conocía la contraseña. El día de su boda. ¡Qué ironía!, pensó, sintiendo amargura en la boca. Todo lo que había en el escritorio estaba cuidadosamente ordenado en carpetas. Richard siempre había sido así,
organizado hasta el último detalle. Elizabeth empezó a revisar metódicamente sus correos electrónicos, sus documentos e incluso el historial de su navegador. No había nada sospechoso. Demasiado listo para dejar rastro, susurró. Pero a Elizabeth no le resultaba extraño encontrar información oculta. Sus años como directora financiera le habían enseñado a ver lo que otros intentaban ocultar. Ejecutó la búsqueda de archivos ocultos y esperó. El ordenador encontró una carpeta cifrada en el almacenamiento en la nube. Elizabeth probó varias contraseñas que podrían habérsele ocurrido a Richard. ¿Cumpleaños? No. ¿El nombre de su primera empresa? Tampoco. ¿El nombre de su madre? Tampoco. Piensa como él, se dijo a sí misma. ¿Qué es importante para él ahora? Vanessa, dijo en voz alta y tecleó el nombre de su amante. La carpeta se abrió. Dentro había fotos, documentos y correspondencia. Elizabeth empezó por las fotos. Se le encogió el corazón cuando vio las fotos de Richard y Vanessa de vacaciones en alguna playa tropical. A juzgar por las fechas, fue durante su viaje de negocios a Miami el invierno pasado. Otra mentira, otra traición. Pero la verdadera sorpresa la esperaba en los documentos. Elizabeth había encontrado un plan detallado y calculado de cómo Richard iba a transferir a su nombre casi todos sus bienes comunes antes de solicitar el divorcio. Elizabeth está demasiado ocupada trabajando para darse cuenta de las pequeñas cosas. Leyó una línea de sus notas y se rió amargamente. Oh, Richard, qué error tan fatal. En media hora había encontrado todo lo que necesitaba. Copias de la documentación falsificada, las transferencias de dinero, los planes de Richard para un nuevo negocio con Vanessa, pero lo peor estaba por llegar. En una carpeta aparte, Elizabeth encontró un documento titulado Divorcio. Lo abrió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Una estrategia para un divorcio con pérdidas mínimas, rezaba en la parte superior. Richard planeaba solicitar el divorcio dentro de un mes, acusando a Elizabeth de alienación emocional y abandono de las responsabilidades familiares. Lo peor de todo era que iba a utilizar los frecuentes viajes de negocios de ella como prueba de su infidelidad, aludiendo a aventuras imaginarias con colegas. «Dios mío», susurró ella, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. «Está intentando hacerme parecer culpable». Pero la parte más vil del plan era el último punto: utilizar la depresión de Elizabeth tras el aborto como prueba de su inestabilidad mental. Hace 3 años, perdió a su bebé en su 4º mes de embarazo. Fue el periodo más oscuro de su vida, cuando realmente luchó contra la depresión. Richard estuvo a su lado, apoyándola, o eso creía ella, y ahora planeaba utilizar su trauma más doloroso en su contra. Elizabeth cerró el expediente y se echó hacia atrás. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no eran lágrimas de dolor. «No funcionará», dijo a la habitación vacía. «Esta vez no, Richard». Rápidamente hizo copias de todos los archivos y los envió a la dirección de correo electrónico segura que Olivier le había proporcionado. Después borró cuidadosamente todo rastro de su presencia en el ordenador y cerró la carpeta. Nada más terminar, oyó abrirse la puerta principal. Elizabeth apagó rápidamente el ordenador y se levantó. A juzgar por el reloj, debía de ser Richard, que había regresado de su viaje de negocios antes de lo previsto. «Hora de la obra», pensó, respirando hondo y preparándose para interpretar el papel más importante de su vida. Asterisc, asterisc, asterisc. «Liz, ¿estás en casa?» La voz de Richard sonó preocupada cuando ella bajó las escaleras. «Richard», exclamó ella con fingida sorpresa y alegría. Él estaba en el vestíbulo, alto y esbelto con su caro traje. El hombre guapo con el que se había casado hacía 15 años. Un hombre al que creía conocer. «Yo cambié de planes», parecía avergonzado, pero se recompuso rápidamente. «¿Y tú? ¿Cómo está tu tía?» «Oh,
Es un milagro. Elizabeth se acercó y lo besó en la mejilla, resistiendo el impulso de limpiarse los labios después de tocar su piel. Los médicos dicen que es increíble teniendo en cuenta su edad. Eso es estupendo. Richard dejó el bolso en el suelo y sacó el teléfono para comprobar sus mensajes. Siento no haber recibido tu llamada. Por supuesto, asintió ella. Los negocios son lo primero, ¿no? Richard le dirigió una rápida mirada, como si intentara determinar si había algún significado oculto en sus palabras. Pediré algo para cenar, dijo Elizabeth, dirigiéndose a la cocina. Debes de tener hambre después de las reuniones. Sí, sería estupendo. Él la siguió. Elizabeth se quedó paralizada, sosteniendo el menú de entrega en las manos. ¿De verdad iba a confesar? Por supuesto. Se volvió hacia él con expresión neutra. ¿Pasa algo? Richard se frotó el cuello, un gesto que ella sabía que significaba que estaba nervioso. Mis socios y yo estamos planeando un nuevo proyecto, una galería de arte en Newbury Street. Oh, Elizabeth fingió interés. Eso suena interesante. No sabía que te habías aficionado al arte. He ampliado mis horizontes últimamente. Intentó sonreír él. Sabes que tienes que evolucionar. ¿Y quiénes son tus socios? Preguntó ella inocentemente, sirviéndose un poco de vino. Richard dudó un momento. La mayoría inversores, pero la principal comisaria es una joven con mucho talento, Vanessa Parker. No lo recuerdo. Elizabeth sacudió la cabeza, sintiendo con qué tranquilidad mentía. Tal vez fuera una habilidad que había adquirido con los años de matrimonio. Pero suena fascinante. Va a ser un gran proyecto, continuó Richard, relajándose al ver que ella no sospechaba. Y puede que requiera cierta reestructuración financiera. Ya está, pensó Elizabeth. Quiere que firme otra cosa. Sabes que siempre apoyo tus proyectos, dijo ella, mirándole a los ojos. Solo dime lo que necesitas. Richard parecía casi conmovido. Eres el mejor, ¿sabes? Solo necesito que mañana firmes unos documentos para el banco. Por supuesto, cariño, se acercó y lo besó en los labios, sintiendo que las entrañas se le apretaban de asco. Firmaré lo que traigas mañana. Los ojos de Richard brillaron de alivio. Gracias, siempre supe que podía contar contigo. Y ese fue tu segundo error fatal, pensó Elizabeth, apartando la mirada para que él no viera la frialdad de sus ojos. Aquella noche, tumbada junto al hombre que una vez amó y ahora planeaba destruir, Elizabeth no pudo dormir. Todas y cada una de sus caricias durante la velada sexual que él había iniciado inesperadamente, al parecer sintiéndose culpable, solo le habían provocado repugnancia. Esperaba haber interpretado bien el papel de esposa desprevenida. Ahora, escuchando su respiración tranquila, pensaba en sus próximos pasos. Mañana se reuniría con Olivier y su abogada, Marta Castillo, especializada en divorcios complejos. Les enseñará los documentos que ha encontrado y les hablará de su estrategia. Pero lo más importante es que mañana se reunirá con Vanessa Parker, no para montar una escena ni acusarla. No, Elizabeth quería mirar a los ojos a la mujer que estaba dispuesta a destruir su vida. Quería entender con quién estaba tratando. Las dos creen que soy débil, pensó Elizabeth mientras se ponía de lado, lejos de la traidora que dormía a su lado. Ambos piensan que soy un blanco fácil, pero no saben de lo que soy capaz cuando defiendo lo que es mío. Miró por la ventana, donde la luz de la luna proyectaba sombras intrincadas sobre la pared del dormitorio. Hacía 24 horas, su mundo se había hecho añicos, pero a partir de los escombros iba a construir algo nuevo, su propia liberación. Y de una cosa estaba segura. Llegado el momento, Richard Wilson se arrepentiría de haberse atrevido a jugar sucio con ella. La New Look Gallery era el epítome de un espacio de arte moderno, techos altos, paredes blancas,
muebles minimalistas y visitantes pretenciosos con copas de champán, hablando en voz demasiado alta sobre simbolismo y textura. Elizabeth Wilson se sentía fuera de su elemento, pero no quería que nadie se diera cuenta. Entró segura de sí misma, con un elegante traje negro de Chanel y zapatos de tacón bajo, la imagen de una mujer de negocios de éxito que podría estar buscando una obra de arte para su despacho. Llevaba el pelo recogido en un sofisticado moño, el maquillaje era perfecto y sus ojos mostraban la tranquilidad de una persona que sabe exactamente lo que hace. Elizabeth caminó despacio por los pasillos, fingiendo interés por los cuadros abstractos con etiquetas de precios que la dejaban sin aliento. 60.000 por un cuadrado rojo sobre fondo blanco, una forma estupenda de blanquear dinero, pensó, recordando los documentos que había encontrado en el ordenador de Richard. ¿Puedo ayudarle?, dijo una voz femenina y melódica detrás de ella. Elizabeth se giró lentamente y por fin la vio. Vanessa Parker era exactamente igual que en las fotografías, pero aún más hermosa en persona. Una rubia alta y esbelta, con grandes ojos azules y una piel que parecía brillar desde dentro. Su vestido blanco acentuaba perfectamente su figura, y sus joyas de diseño parecían caras pero de buen gusto. La mujer, de apenas 30 años, desprendía confianza y encanto. «Estoy buscando algo especial para mi despacho», dijo Elizabeth con una sonrisa amable. «¿Quizá pueda recomendarme algo fuera de lo común?», sonrió Vanessa. «Actualmente estamos celebrando una exposición de jóvenes artistas. Algunos de ellos tienen un potencial increíble para invertir». «Inversión», dijo Elizabeth. Esa fue la palabra que Richard utilizó para describir su nuevo proyecto. Durante los 30 minutos siguientes, Vanessa la llevó por la galería, mostrándole las obras y hablándole de los artistas. No solo era guapa, era inteligente, culta y, lo peor de todo, una auténtica apasionada del arte. Habría sido mucho más fácil si hubiera resultado ser una vacua cazafortunas a la casa de un exitoso hombre casado. Esta obra es particularmente interesante. Se detuvo Vanessa ante un gran lienzo de extrañas formas azules. El artista utiliza una técnica única que... «Dígame, señorita Parker», la interrumpió Elizabeth, sintiendo que ya no podía mantener aquella farsa. «¿Lleva mucho tiempo trabajando con Richard Wilson?» «El señor Wilson es uno de nuestros clientes más importantes y posibles inversores», respondió ella con neutralidad. «¿Lo conoce?» «Resulta que muy bien». Elizabeth la miró directamente a los ojos. La reacción de Vanessa fue instantánea. Un ligero rubor, las pupilas dilatadas y un sutil temblor en las manos. Pero mantuvo la calma. «Señora Wilson, qué agradable sorpresa. Richard, me ha hablado mucho de usted». Elizabeth cruzó los brazos sobre el pecho. «¿De qué detalles de mi vida hablaron usted y mi marido?» Vanessa miró a su alrededor en busca de apoyo, pero no había nadie, salvo una pareja de ancianos que observaban una escultura al otro lado de la habitación. «Señora Wilson», comenzó más tranquila, «no sé qué pensará, pero mi relación con Richard es estrictamente profesional». Elizabeth negó con la cabeza y sacó una fotografía del bolso, una de las que había encontrado en el ordenador de Richard. En ella aparecían Vanessa y Richard besándose en la playa. «¿Esto también es una actividad profesional?», preguntó mostrando la foto. «¿O es tal vez tu método para atraer inversores?» Vanessa palideció al ver la foto. «Escucha», le temblaba la voz. «No es lo que piensas. Richard dice que vuestro matrimonio está acabado, que lleváis vidas separadas, solo que no habéis solicitado el divorcio». Elizabeth se rió amargamente. «Claro que lo ha dicho. Y tú le creíste. Igual que prometió utilizar el dinero que nos pertenecía a los dos para abrir una nueva galería, para vuestro futuro juntos». Vanessa dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. «No sabía», susurró. «Él dijo que el dinero era suyo,
que tú ni siquiera conocías la mayoría de sus inversiones. Oh, sé mucho más de lo que crees. Elizabeth ocultó la fotografía. Sé lo de los documentos falsificados, el dinero que ambos iban a blanquear mediante la compra y reventa de arte, sus planes de futuro. Vanessa perdió de repente la confianza en sí misma. Lo siento, dijo en voz baja, pero le quiero. ¿Lo suficiente como para ser cómplice de un fraude? Elizabeth la miró con lástima. ¿Te das cuenta de que si entrego estos documentos a la policía, no solo saldréis perjudicados Richard y tú, sino también tu galería? Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. ¿Qué quieres de mí? La verdad, respondió Elizabeth con sencillez. Toda la verdad sobre lo que Richard estaba planeando. 1 hora y media más tarde, Elizabeth estaba sentada en un café frente a la galería, observando el tamborileo de la lluvia sobre la acera. Delante de ella había un cuaderno con las notas que había tomado durante su conversación con Vanessa. Resultó que su marido era aún más insidioso de lo que ella había pensado. Vanessa dijo que planeaba no solo divorciarse de Elizabeth, sino también destruir su reputación para impedir que volviera a la empresa después del escándalo. Incluso tenía pruebas, inventadas por supuesto, de que Elizabeth supuestamente había cometido fraude financiero en su empresa. La pobre Vanessa resultó no ser una ladrona después de todo, solo una ingenua que se creyó las mentiras del carismático hombre. Aunque, como Elizabeth observó para sí misma, eso no justificaba su voluntad de convertirse en la amante de un hombre casado. ¿Café para llevar?, preguntó el camarero, interrumpiendo sus pensamientos. Sí, gracias, asintió Elizabeth cerrando su cuaderno. Sonó su teléfono. Era Olivier. «Tengo noticias», dijo el detective sin presentarse. Elizabeth se puso tensa. Thomas Greenwood era el antiguo socio de Richard, que había desaparecido repentinamente hacía 3 años, tras el fracaso de su proyecto conjunto. La historia oficial era la siguiente. Thomas había malversado el dinero de la empresa y había huido. «¿Dónde está?», preguntó ella, aferrando el teléfono con más fuerza. «En Portland, Oregón. Vive con otro nombre. Y está dispuesto a hablar». Olivier hizo una pausa. «Pero solo contigo». «Me voy mañana», respondió ella sin vacilar. «Reserva tus billetes». «Liz», la voz de Olivier se volvió más seria. «Lo que me dijo por teléfono. Richard no solo le había mentido, amenazó a su familia si Thomas no asumía la culpa del fraude financiero». Elizabeth sintió que se le formaba un nudo frío en el pecho. Siempre había sabido que Richard era ambicioso y a veces despiadado en los negocios, pero amenazas. Esto iba más allá del hombre que ella creía conocer. «Tengo que estar en la oficina mañana a las 9», dijo tras una pausa. «Supongo que forma parte de su plan para retirar el dinero». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Olivier. «Lo que él espera que haga», respondió Elizabeth con calma. «Pero antes de hacerlo, Marta y yo haremos algunos sutiles cambios en el texto». Olivier silbó suavemente. «Eres una mujer peligrosa, Elizabeth Wilson». «Aprendo de los mejores». Se permitió una leve sonrisa. «De mi propio marido». El despacho del bufete Castillo y Asociados tenía un aspecto poco llamativo desde la calle, pero por dentro era asombrosamente elegante. Marta Castillo recibió a Elizabeth en su despacho, una latina bajita de unos 50 años, de mirada penetrante y con fama de ser la abogada de divorcios más dura del estado. «¿Cree que no eres sospechosa?», preguntó Martha, echando un vistazo a los papeles que Elizabeth pensaba firmar al día siguiente. «Desde luego», asintió Elizabeth. «Incluso me trajo flores ayer». «El sentimiento de culpa a menudo saca a relucir gestos como ese», dijo Martha, «aunque no sean sinceros». Señaló una de las cláusulas del contrato. «Esta es la parte más interesante. Utiliza tu firma para obtener un préstamo garantizado por vuestra casa común. Pero si cambiamos un poco la redacción aquí y aquí,
Hizo unas marcas en el margen. Podemos limitar su acceso a los fondos y establecer condiciones que protejan tu parte de la propiedad. ¿Y se dará cuenta de los cambios?, preguntó Elizabeth, inclinándose más hacia ella. Poca gente lee detenidamente los documentos legales una vez redactados, sonrió Martha. Dejó el bolígrafo y miró a Elizabeth con seriedad. La pregunta es, ¿estás segura de que quieres seguir por este camino? Podríamos simplemente solicitar el divorcio utilizando las pruebas de su infidelidad. Sería una forma más rápida y menos arriesgada. No quiero divorciarme sin más, dijo Elizabeth despacio. No solo ha intentado engañarme, ha intentado destruirme la vida. Ha intentado quitarme mi casa, mis ahorros, mi carrera, mi reputación. ¿Cómo puedo simplemente divorciarme de él y dejar que empiece una nueva vida feliz con otra mujer con el dinero que ganamos juntos? Martha la miró en silencio, dándole tiempo para que hablara. Tiene que responder de todo, continuó Elizabeth en voz más baja. Y cuando yo acabe, Richard Wilson sabrá que cometió el mayor error de su vida cuando intentó ser más listo que yo. Recuerda, la miró Martha con seriedad, que la venganza puede ser dulce, pero tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Elizabeth respiró hondo y asintió. Sea cual sea ese precio, es menor que el precio de mi vida destruida. Portland recibió a Elizabeth con una lluvia torrencial. Siguiendo las instrucciones de Olivier, tomó un taxi desde el aeropuerto hasta un pequeño café de una zona industrial. Thomas Greenwood había cambiado en 3 años. El hombre que antes era imponente y tenía una postura segura ahora parecía demacrado, con el pelo canoso y la mirada cautelosa de alguien que mira constantemente por encima del hombro. Elizabeth se levantó cuando ella se acercó a la mesa. Gracias por venir. Thomas se sentó frente a él. Tienes buen aspecto. Era una mentira cortés, y los dos lo sabían. Durante mucho tiempo dudé en ponerme en contacto contigo, dijo Thomas, dando vueltas nerviosas a su taza de café entre las manos. Pero cuando me enteré de lo que Richard planeaba hacerte, no pude quedarme callado. ¿Qué ocurrió hace 3 años, Thomas?, preguntó Elizabeth mirándolo a los ojos. Él suspiró pesadamente. Richard y yo ideamos un plan para retirar el dinero de los inversores a través de empresas en paraísos fiscales. Al principio parecía un simple plan de optimización fiscal, pero luego se hizo evidente que era un fraude. Y decidiste salirte del juego, continuó Elizabeth. Yo quería devolver el dinero y confesar, asintió Thomas. Pero Richard me dijo que si hacía algo, a mi mujer y a mi hija les podían pasar cosas malas. Tenía contactos con gente que hacía esas cosas. Elizabeth sintió un nudo en el estómago. En aquel momento, por fin se dio cuenta de que Richard no era solo un embustero, sino un hombre realmente peligroso. Me hizo cargar con la culpa, continuó Thomas. Me dio algo de dinero y me dijo que desapareciera. Me dijo que si alguna vez intentaba decir la verdad, me encontraría. Sacó un sobre de su bolsillo interior y se lo entregó a Elizabeth. Pero no soy tonto. Aún tengo copias de todos los documentos, correspondencia, transferencias bancarias, pedidos, todo lo que demuestra que Richard era el organizador de la trama. Elizabeth cogió el sobre, sintiendo que le temblaban ligeramente las manos. ¿Por qué has decidido contármelo ahora? Thomas sonrió con amargura. Mi mujer murió hace 1 año, murió de cáncer, y mi hija está en otro país, donde no pueden atraparla, y estoy cansado de vivir con miedo. Si Ricardo me arruinó la vida, no quiero que te ocurra lo mismo a ti. Elizabeth alargó la mano y cubrió la de Thomas con la suya. Gracias. Estos documentos me ayudarán a detenerlo. Ten cuidado, dijo él con seriedad. No sabes de lo que es capaz cuando se ve acorralado. De vuelta al hotel, Elizabeth colocó sobre la cama todos los documentos que había reunido en los últimos días, el material de Olivier, el testimonio de Vanessa, los documentos de Thomas.
Todos juntos formaban una imagen de años de corrupción y fraudes sistémicos. Llamó a Marta Castillo y le habló de la reunión con Tomás. «Con estas pruebas, podemos hacer algo más que divorciarnos de él», dijo Marta. «Eso es exactamente lo que quiero hacer», contestó Isabel. «Pero antes, mañana firmaré los papeles como si no hubiera pasado nada. Que piense que todo va según su plan». Miró la foto de boda que, por alguna razón, aún conservaba en la cartera. Richard y ella, jóvenes y felices, mirándose con amor. Una foto de una vida pasada que ya no existía. «¿Cómo has podido equivocarte tanto con una persona?», se susurró a sí misma, rompiendo la foto por la mitad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de Richard. Elizabeth respiró hondo, preparándose para interpretar su papel. «Hola, cariño», dijo con fingida ternura. «Sí, estoy de camino. Estaré en casa para la cena. Y no te preocupes, no he olvidado los papeles del banco. Los firmaré mañana, te lo prometo». Apagó el teléfono, se acercó a la ventana y miró la ciudad, que se ahogaba en el crepúsculo. Solo quedaba un día para que comenzara la contraofensiva, un día para completar los preparativos de la batalla que determinaría su futuro. Elizabeth ya no sentía miedo ni tristeza, solo la fría determinación de quien sabe que la verdad está de su lado y está dispuesta a luchar por la justicia hasta el final. «Prepárate, Richard», le dijo en voz baja, observando cómo las farolas empezaban a parpadear una a una en la oscuridad. «Mañana descubrirás que se ha dado la vuelta a la tortilla y que yo estoy al mando». La mañana era soleada y despejada, un perfecto día de otoño como hecho para acontecimientos importantes. Elizabeth eligió para ese día un traje azul marino, el color del poder y la confianza. Richard parecía tranquilo e incluso alegre durante el desayuno, hablando de los planes para la noche. «Cuando volvamos del banco, quizá podamos celebrarlo en ese nuevo restaurante italiano», sugirió mientras se servía una taza de café. Elizabeth sonrió mientras miraba a su marido por encima del borde de la taza. «Llevo mucho tiempo soñando con una velada solo para nosotros dos». Ella lo observó sonreír, creyendo que todo iba según su plan. No había ni una pizca de culpa o vergüenza en sus ojos, ni un indicio de que anoche hubiera estado hablando por teléfono con Vanessa sobre su futuro juntos. «¿A qué hora tenemos una reunión?», preguntó Elizabeth mientras recogía los platos. «A las 11». Richard miró el reloj. «Ya conoces a los banqueros, aprecian la puntualidad». «Por supuesto», asintió ella. «Estaré lista». Cuando Richard fue a ducharse, Elizabeth sacó el teléfono y envió un breve mensaje a Marta Castillo. «Todo según lo previsto. Nos vemos en el banco. Asterisk, asterisk, asterisk». El First National Bank de Boston los recibió con columnas de mármol y el suave susurro del papeleo. Henry Morgan, el banquero personal de Richard desde hacía 10 años, les esperaba en una sala de reuniones privada. Alto, con las sienes encanecidas y un reluciente reloj caro, irradiaba esa confianza especial que dan el dinero y los contactos. «Richard, Elizabeth», les estrechó la mano. «Me alegro de veros a los dos». «Yo también me alegro de veros, Henry». Richard se sentó a la mesa y extendió los documentos. «Es un día poco habitual para nosotros. Abrimos un nuevo capítulo en nuestro negocio». «Sí, he visto el plan de negocio», asintió el banquero. «Una galería de arte es una gran inversión, sobre todo con los socios adecuados». Elizabeth notó que Richard se tensaba ligeramente al oír hablar de socios. Obviamente, Henry no debía conocer todos los detalles. «Siento llegar tarde», dijo una nueva voz y Marta Castillo entró en la sala, maletín en mano. Richard enarcó las cejas sorprendido. «¿Y usted es...?» Marta Castillo, la abogada de la señora Wilson, se presentó, sentándose junto a Elizabeth. «¿Abogada?», repitió Richard mirando a su mujer confundido. Elizabeth sonrió con calma.
He pensado que sería mejor tener mi propio representante cuando se trata de una suma de dinero tan importante. No te importa, ¿verdad, querida? Ella vio un destello de preocupación en sus ojos, que rápidamente ocultó tras una sonrisa de negocios. Por supuesto que no, respondió. No es nada especial, solo un procedimiento estándar para obtener un préstamo garantizado con nuestra propiedad para una inversión empresarial. Oh, he leído los documentos con atención, asintió Martha. Es muy interesante. La puerta volvió a abrirse y otro visitante inesperado entró en la habitación, Olivier Durán, con su propio maletín y una expresión indiferente. Siento el retraso, dijo, sentándose junto a Martha. Soy Olivier Durán, el asesor financiero de la señora Wilson. Richard empezó a mostrarse realmente preocupado. Elizabeth, ¿qué ocurre? Por supuesto, cariño. Le tocó suavemente el brazo. Solo quiero asegurarme de que entiendo todos los detalles. Siempre has dicho que debería participar más en nuestras decisiones financieras. Henry Morgan parecía confuso. Quizá deberíamos cambiar la fecha. Oh, no. Elizabeth sacudió la cabeza. Ya estamos todos. El papeleo está listo. Pongámonos manos a la obra. Richard, tratando claramente de mantener la calma, empezó a explicar las condiciones del préstamo. Como pueden ver, se trata de un préstamo de $500,000 garantizado con nuestra casa. El dinero se destinará a la construcción de una nueva galería de arte en Newbury Street. ¿Puedo saber más sobre este proyecto?, preguntó Martha. ¿En particular, sobre sus socios? Richard sonrió nervioso. En su mayoría son inversores del mundo del arte. ¿Como Vanessa Parker?, preguntó Elizabeth inocentemente, mirando a su marido directamente a los ojos. Richard se estremeció como si recibiera un golpe. Sí, la señora Parker es una de las comisarias del proyecto, una joven y talentosa experta en arte contemporáneo. Y no solo en arte, según he oído, continuó Elizabeth, aún con calma. Henry, ¿sabías que mi marido planea utilizar este préstamo para financiar un negocio con una mujer con la que mantiene una relación sentimental? La sala se quedó en silencio. Henry Morgan parecía sorprendido, y el rostro de Richard se tiñó de carmesí. Elizabeth, eso es absurdo, intentó reírse. No sé quién te ha dicho esa tontería. Olivier abrió su maletín y sacó una carpeta de fotografías. Estos son pruebas, señor Morgan. El señor Wilson y la señorita Parker juntos en diversas situaciones. Puso sobre la mesa varias fotos que mostraban claramente la aventura de Richard con Vanessa. Eso es vida privada. Richard empezó a perder los nervios. No tiene nada que ver con los negocios. Por desgracia, sí tiene que ver, intervino Martha, sobre todo cuando se trata de desviar fondos conyugales a un negocio que es de facto una herramienta de fraude. ¿Fraude? Henry Morgan parecía confuso. Richard, ¿de qué está hablando? Elizabeth se inclinó hacia adelante. Henry, mi marido no solo planeaba invertir en una galería. El plan consistía en comprar obras de arte a bajo precio para luego inflar artificialmente su valor y revenderlas. ¡Es una calumnia! Richard golpeó la mesa con el puño. Henry, no la escuches. Martha sacó otro juego de documentos. Estos son los documentos falsificados que el señor Wilson preparó para formalizar la venta de su casa sin que su mujer lo supiera. Olivier añadió, y eso no es todo. Tengo el testimonio de Thomas Greenwood, antiguo socio comercial del señor Wilson, sobre anteriores planes fraudulentos. Richard palideció de repente. ¿Thomas? Está en la cárcel. Es un ladrón. No se puede confiar en él. En realidad no, respondió Elizabeth con calma. Está en Portland y tiene unos documentos muy interesantes que prueban que tú fuiste el organizador de la trama por la que le acusaron. Elizabeth, la voz de Richard se tornó de pronto suplicante. Hablemos en privado. ¿Hay algún tipo de malentendido? ¿Malentendido?
Elizabeth se volvió hacia Henry. Señor Morgan, ¿sabía usted que mi marido planeaba solicitar el divorcio inmediatamente después de recibir este préstamo? Y que ya tenía un plan para utilizar mi depresión tras la pérdida de mi hijo como prueba de mi inestabilidad mental para hacerse con el control de todos nuestros bienes. En ese momento, Richard estalló. «¡Basta! Son todo mentiras. Solo eres una histérica que inventa». «No soy una histérica, Richard», le interrumpió Elizabeth con calma. «Soy una directora financiera que sabe cómo funcionan los números. Y aquí están los números de tu traición. $250,000, que ya has retirado de nuestra cuenta conjunta sin que yo lo supiera». Sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó al banquero. Hay extractos bancarios, documentos falsificados e incluso una grabación de audio de Richard y Vanessa discutiendo cómo engañar a una esposa anciana. Henry Morgan cogió lentamente el pendrive y miró a Richard con creciente horror. «Richard, si siquiera la mitad de esto es cierto». «Todo es cierto», dijo Elizabeth con firmeza, «y estoy dispuesta a testificarlo ante un tribunal». En ese momento, la puerta volvió a abrirse y dos hombres trajeados entraron en la habitación. «¿Señor Richard Wilson?», preguntó uno de ellos mostrando su identificación. «Detective Blake, División de Delitos Financieros. Tenemos que hablar con usted sobre los cargos de fraude y falsificación». Richard pareció como si le hubieran pegado. «¿Ha llamado usted a la policía?», susurró, mirando a Elizabeth con una mezcla de asombro y enfado. «No», respondió ella con calma. «Fue Thomas Greenwood. Yo solo ayudé a reunir las pruebas». Los detectives se acercaron a Richard. «Señor Wilson, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga». «Esto es una locura», gritó Richard retrocediendo. «Elizabeth, no puedes hacerme esto. Durante 15 años he soportado tu frialdad, tu obsesión por el trabajo, ¿y ahora me acusas de eso?». Elizabeth se levantó despacio. «Nunca te he engañado, Richard. Nunca te mentí. Nunca planeé destruir tu vida, pero tú», sacudió la cabeza, «estabas dispuesto a dejarme sin nada, a utilizar a nuestro hijo perdido en mi contra, a robarme, a humillarme, a destrozarme». Se acercó más, mirándole directamente a los ojos. «¿Y sabes qué es peor? Pensaste que era demasiado estúpida para darme cuenta, que firmaría tus papeles y te dejaría destruir mi vida». Una expresión de derrota apareció en el rostro de Richard. «No lo entiendes. Quería algo más que ser el marido de Elizabeth Wilson. Y ahora serás conocido como un fraude que fue a la cárcel», replicó ella con frialdad. «Adiós, Richard». Los detectives le condujeron a la salida. Lo último que Elizabeth oyó de su marido fue una voz tranquila. «Te vas a arrepentir». El Boston Globe publicó un artículo en la página 3, no demasiado destacado, pero suficiente para arruinar una reputación. Renombrado arquitecto y empresario acusado de fraude financiero. Elizabeth estaba sentada en su nuevo despacho, examinando los papeles del divorcio que Marta Castillo acababa de entregarle. «Aceptó todas las condiciones», dijo Marta, sentándose frente a ella. «Te quedarás con la casa, todos los ahorros comunes y una indemnización completa por el dinero que retiró ilegalmente». «¿Y el caso de Tomás?», preguntó Elizabeth. «La fiscalía lo está revisando. Con las nuevas pruebas se retirarán todos los cargos contra él y podrá volver a llevar una vida normal». Elizabeth asintió, aliviada. «¿Y Vanessa?», preguntó, recordando a la joven que también había sido víctima de la manipulación de Richard, aunque no tan inocente. «Está cooperando con la investigación», contestó Marta. «Parece que Richard también le mintió en muchas cosas. Quizá le suspendan la condena». Elizabeth firmó el último documento y cerró la carpeta. «Sabes, lo peor ni siquiera es la traición. Lo peor es darte cuenta de que la persona con la que has vivido 15 años era en realidad otra». Marta la miró con simpatía. «¿Y ahora qué planes tienes?».
Elizabeth se acercó a la ventana que daba a la ciudad. El otoño estaba tiñendo de dorado y carmesí los árboles del parque. He comprado una casita en la costa, la misma con la que Richard y yo soñábamos. Trabajaré a distancia durante unos meses. Necesito tiempo para averiguar quién soy ahora. Eso es inteligente, asintió Martha. Date tiempo para curarte. No solo curarte. Elizabeth se volvió y sonrió, por primera vez en semanas, para empezar una nueva vida. No más mentiras, no más traiciones, no más ilusiones. Cogió un pequeño cactus de la mesa, la única planta que se había llevado de la casa que compartían. ¿Ves este cactus? Sobrevive en las condiciones más duras, crece lenta pero constantemente y florece cuando menos te lo esperas. Igual que tú, dijo Martha en voz baja. Yo también, convino Elizabeth tocando suavemente la espinosa planta. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Al principio quería vengarme, castigar a Richard por todo lo que hizo, pero ahora solo quiero seguir adelante, porque la mejor venganza es una vida bien vivida. Una semana después, Elizabeth estaba en la terraza de su nueva casa, mirando al mar. El señor Baker estaba sentado a su lado, observando con interés las gaviotas que revoloteaban sobre el agua. El sol se acercaba al horizonte, pintando el cielo y el agua en tonos rosas y dorados. El viento era fresco pero no frío, el tiempo perfecto para un nuevo comienzo. Elizabeth llamó a Olivier para agradecerle toda su ayuda. «¿Cómo lo llevas?», le preguntó el detective. «Mejor de lo esperado», respondió ella con sinceridad. «Duele, claro. 15 años no se borran de la memoria en una semana, pero creo que por fin empiezo a respirar de nuevo». «Eres una mujer fuerte, Elizabeth Wilson», dijo Olivier. «Más fuerte de lo que pensaba tu marido». «Ex marido», corrigió ella con una leve sonrisa, aunque me costara volver a casa de repente para darme cuenta. Tras la conversación, se sentó en una silla de la terraza y abrió un libro que no había tenido tiempo de leer por su constante trabajo. Había una taza de té caliente a su lado y el señor Baker estaba en su regazo, ronroneando de placer. Elizabeth acarició al gato y contempló el océano. Las olas iban y venían, como todo en su vida, iban y venían, dejando devastación o pureza. Antes creía saberlo todo sobre su vida, su futuro, su marido. Ahora solo estaba segura de una cosa. Nunca se puede estar seguro de nada. Pero no era aterrador. Al contrario, era liberador. El inesperado regreso a casa lo cambió todo. Reveló la verdad, que, aunque dolorosa, sigue siendo mejor que la ilusión más dulce. Y ahora, mirando el océano sin límites que tenía delante, Elizabeth Wilson se dio cuenta de que su vida, como el horizonte, abría nuevas posibilidades que aún no había descubierto. A veces, la verdad puede destruir todo lo que creías real, pero solo a partir de las ruinas puedes construir algo verdaderamente tuyo. Llegué pronto a casa para sorprender a mi marido, pensó, sonriendo para sí misma, y fue una sorpresa de verdad, para los dos. En un mundo en el que lo normal es tolerar y perdonar, Elizabeth eligió un camino diferente, el de la justicia y el amor propio. Se dio cuenta de que, a veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es desprenderte de algo que ya no sirve para tu felicidad, aunque eso signifique perder 15 años de historia compartida, porque no vale la pena aferrarse a una historia basada en mentiras. El mundo no se detiene cuando se rompe tu matrimonio. El sol sigue saliendo, las olas del mar siguen rodando hasta la orilla y la vida te exige que sigas adelante. Y fue en este movimiento continuo donde Elizabeth encontró su fuerza, la capacidad de soportar los golpes del destino, de no quebrarse bajo su peso, sino de utilizarlos como punto de apoyo para elevarse a nuevas alturas. No sabía lo que le depararía el futuro, pero de algo estaba segura: sería solo suyo.